Lunes 11 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomados del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: «Si no veis signos y prodigios, no creéis». El funcionario insiste: «Señor, baja antes de que se muera mi niño». Jesús le contesta: «Anda, tu hijo vive». El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él le preguntó a qué horas había comenzado la mejoría, y le contestaron: «Ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre». El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: «Tu hijo vive», y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla de la fe y de las consecuencias que la fe tiene en la vida de las personas. Vamos con tres mensajes. Primero, la fe es un don. Segundo, consejos para orar mejor. Tercero, el tiempo de Dios. Vamos con el primer punto. La fe es un don. Nos cuenta el Evangelio que Jesús en su propia patria había encontrado resistencia. Nadie es profeta en su propia tierra, decimos nosotros en el argot popular, y precisamente es una expresión bíblica tomado de la indiferencia que de una u otra manera tuvieron en la propia patria de Jesús con él. Pero hoy encontramos en cambio la fe de una persona, un funcionario real. Y este funcionario real nos enseña entonces algunas características de la fe. Dice que oyó de Jesús. San Pablo dirá que la fe surge del oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para que se suscite la fe. Pero no solamente oyó de Jesús, sino que fue a verlo. Yo puedo escuchar de Jesús y mantenerme lejos de su presencia, mantenerme lejos de aquellos que me van a seguir hablando de Él, que me van a seguir instruyendo, pero no, Él fue a ver a Jesús. Y estando donde Jesús le pidió, ¿qué le pide? Que sane a su hijo. Dice el Evangelio que este hombre creyó en la palabra de Jesús y al final, después de confirmar el milagro, se dice que creyó él y toda su familia. Es importante entender algo de la fe. La fe es un don, es decir, un regalo que se recibe. Nosotros quisiéramos poder producirnos la fe a nosotros mismos, pero en realidad es algo que nos viene desde afuera. Lo que nosotros podemos y debemos hacer es disponer nuestro corazón para que el Señor nos conceda el don de la fe, para que cuando el Señor nos esté dando ese don, nosotros no lo rechacemos. Y es bastante interesante esto porque estamos en el Evangelio de San Juan viendo lo que se conoce como el libro de los signos, una serie de signos, milagros, prodigios que Jesús hace, que suscita la fe de muchas personas, pero también el endurecimiento de otras. ¿Cómo es posible que un mismo milagro para uno sea signo de creer y para otro sea signo de dejar de creer o de endurecerse en su falta de fe? Pues resulta que Dios nos deja libres. Cada cual tiene la libertad de creer o no creer. Si Dios hiciese algo tan absolutamente contundente que nadie pudiese dudar de Él, que nadie pudiese no creer, de alguna manera la fe dejaría de ser un acto voluntario y se convertiría en una obligación. Pero lo que vemos en el Evangelio es que la fe siempre se suscita a partir de los hechos que Jesús hace, de los signos, de las palabras de Jesús, de los milagros, pero como un acto voluntario y libre. Vemos muchas personas que contemplan los mismos signos, las mismas señales, los mismos milagros que otras personas de fe y sin embargo ellos no creen.
Alguien decía, ¿por qué no se le aparece el Señor a todo el mundo y ya? La respuesta es porque si se le apareciera a todo el mundo, aún así habría personas que no creerían. Habría personas que dirían, bueno, esto fue sugestión, esto no lo imaginamos, esto tiene algún tipo de explicación biológica, científica, pero nada tiene que ver con un verdadero suceso sobrenatural. A lo que me refiero es que la fe es un don. Uno tiene que pedirla y uno tiene que pedirle a Dios la humildad necesaria para creer. Basta un poquito de fe para aumentar la fe. Porque si tengo un poquito de fe, con ese poquito puedo orar y decirle al Señor, dame más fe. Y todos los días deberíamos pedirle al Señor, dame más fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Semejante a una represa que se empieza a agrietar. Basta una pequeña grieta en la represa para que se filtre un poquito de agua y a partir de esa agua entonces se hace un hueco enorme y la represa puede salir. Pues lo mismo pasa con la fe, basta que tengas un poquito de fe. Es decir, que tu voluntad tenga una pequeña grieta de amor para que ese poquito de fe signifique después un torrente de fe que viene a nuestro corazón. Pero repito, tenemos que pedir todos los días más fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Segundo, consejos para orar mejor. Y hay una serie de hechos que podemos decir serían una especie de itinerario para orar mejor y pedir fe. Porque si tenemos algo de fe, ya oramos. Si creemos en Dios, ya podemos empezar a orar y pedirle más fe para que se afiance en nuestro corazón. Vamos a ver qué hizo este funcionario real. Lo primero que dice es que este hombre fue a ver a Jesús, ir a verlo. Para nosotros como católicos hay una manera por excelencia de ir a ver a Jesús y es en la Eucaristía. Allí no solamente está su presencia espiritual, sino su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Luego dice el Evangelio que este hombre pedía que bajase Jesús donde su niño que estaba enfermo. Pero ese pedir que baje es lo que nosotros hacemos al invocar al Espíritu Santo. Le decimos que baje sobre nosotros, que descienda sobre nosotros, que caiga como lluvia sobre nosotros. Entonces ir al Santísimo, invocar al Espíritu Santo. Después de que Jesús le dice a este hombre, para suscitar más la fe en él, si no ves signos, no crees, dice el Evangelio que este hombre, en vez de sentirse ofendido, insiste. Ya tenemos entonces ir a verlo en el Santísimo, pedirle que baje al Espíritu Santo, insistir, la necesaria perseverancia en la oración. Sin perseverancia no se logra nada. Luego este hombre le habla y le dice, Señor. Hay un reconocimiento del señorío de Jesús. Cuando uno le dice a Jesús, Señor, le estamos diciendo, yo soy tu siervo. La palabra Señor es el trato que los siervos tienen con su amo. Los siervos tienen con aquel a quien pertenecen. Nosotros debemos decirle siempre a Jesús, Señor, porque yo soy tu siervo y te pertenezco. Después termina el Evangelio diciendo que el hombre creyó con toda su familia, entonces se necesita un poquito de fe. Yo creo que Jesús quiere lo mejor para mí, oro pidiéndole al Señor más fe y siempre Dios nos dará más fe. Jesús le dice que vaya, que su hijo está sanado. El Evangelio nos dice que el hombre se puso en camino. Además de la fe se necesita obediencia. Al momento de orar, Dios va a manifestarnos su voluntad. Vamos a tener intuiciones, vamos a tener emociones, vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos va a indicar lo que debemos hacer y debemos obedecer. Finalmente, cuando este hombre pregunta a sus siervos a qué hora se sanó el niño, le dicen que a la hora séptima, esto sería más o menos la 1 de la tarde, y dice el Evangelio que el hombre cayó en la cuenta. Que ese fue el momento en que Jesús dijo que su hijo estaba sano. Caer en la cuenta hace parte de la oración, se llama discernimiento. Caer en la cuenta significa que nosotros revisamos nuestra vida de cara a Dios y empezamos a caer en la cuenta de su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Le entregamos a Dios todas nuestras necesidades y empezamos a caer en la cuenta de por qué Dios está permitiendo lo que estamos viviendo. Necesitamos discernimiento al momento de orar. El discernir es eso. Que Dios nos haga caer en la cuenta de qué es lo que Él quiere en cada momento. Tercero, el tiempo de Dios. Dios obra a su tiempo. Acá se nos dice que el Señor obró a la hora séptima. Dios tiene una hora para obrar. Y por eso nosotros necesitamos tener paciencia. Quisiéramos que todo fuera inmediato.
Estamos en una cultura de lo inmediato. Nos acostumbramos a que todo es ya. Enviamos un mensaje y nos tienen que responder ya. Si se demoran un minuto, un segundo, si nos damos cuenta que leyeron y no me responden, nos empezamos a desesperar. Exigimos nuestros derechos ya. Todo lo queremos ya. Comer ya. Nos da frío, abrigarnos ya. Pero el Señor nos enseña a esperar. Él tiene un tiempo para darnos cada cosa. Y en ocasiones uno creería que el tiempo propicio es el que a uno le parece, pero no sabemos discernir nosotros. Dios sí sabe lo que necesitamos y en qué momento lo necesitamos. Y si nos damos cuenta, muchas cosas nos las ha dado Dios en su tiempo. Y lo triste es que cuando a veces no lo hemos recibido de manera inmediata y nos damos cuenta después que Dios nos lo da, no lo agradecemos como deberíamos. Un bonito ejercicio espiritual sería empezar a mirar todo lo que hemos recibido, hacer un poco de retrospección, empezar a entender cuántas cosas que le he pedido a Dios finalmente las recibí, no en mi tiempo, sino en el tiempo que Él quería, y no las he agradecido lo suficiente. Y créanme que tal vez después del pecado, lo que más duele a Dios es un corazón desagradecido. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico el don de la fe. Sabes que creo, pero aumenta mi fe. Sabes que creo, pero quiero creer más, quiero creer mejor. Y solo si tú me regalas ese don podré hacerlo. Te suplico que con esa misma fe pueda orar. Orar como tú quieres. Orar con confianza. Orar con humildad. Orar con la certeza de saber que me amas y me escuchas. Te suplico finalmente que me concedas la paciencia para esperar todo al debido tiempo que tú establezcas. Todo en tu tiempo, Señor, no en el mío. Soy apresurado, pero en cambio, tú, Señor, sabes quedarme en el momento que corresponde. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la fe es un don. Segundo, consejos para orar mejor. Tercero, el tiempo de... Dios. Compromiso. Vamos a repetir 10 veces esta oración. Señor, creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.